Dice 1 de Pedro 2:21, pues para este propósito habéis sido llamados, pues Cristo también padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y espero en Dios para que cada uno de nosotros podamos considerar las pisadas de Cristo. También dice 1 de Juan 2:6 que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y eso es exactamente lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Vamos a ir a nuestro Dios en oración y luego entramos en la lección de esta mañana. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos. Te alabamos y te glorificamos, Padre bendito, por todo lo bueno que eres, por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad, que ha hecho posible, Padre, que estemos aquí en este lugar de reunión para alabarte y glorificarte. Gracias, Padre bendito, por todas las bendiciones que nos has dado hasta este momento. Sobre todas estas cosas te damos gracias por Cristo Jesús, que tuvo a bien morir por nosotros para tener la esperanza de la vida eterna. Ayúdanos a poder vivir nuestras vidas como es digno del Evangelio, siempre dándote la honra, la gloria a ti, bendito Padre, en toda nuestra manera de vivir. Padre bendito, sé con la lección de esta mañana y que todo lo que se hable, mi Padre, esté en armonía con tu palabra y que sea de mucha edificación para cada uno de nosotros. Pues te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús, quien murió por nosotros. Amén. Amén. Los jóvenes dicen por ahí un dicho que los jóvenes son el futuro de la iglesia. No estoy muy de acuerdo con esa frase, porque los jóvenes no solamente son el futuro de la iglesia, sino que son el presente y el futuro de la iglesia. A veces pienso que actuamos de tal manera de que ponemos a los jóvenes en un estante y ya luego cuando ya viene el futuro, entonces ya los bajamos de ahí y queremos ponerlos a trabajar. Yo no creo que ese sea el caso, ¿verdad?, con nuestro Dios, o que ese sea el pensamiento de nuestro Dios. Los jóvenes son muy importantes para nuestro Dios. Y hay varios consejos en la Biblia, como por ejemplo Eclesiastés capítulo 11 y capítulo 12:1 dice, ¿verdad?, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No dice en los días cuando seas anciano, sino más bien en los días de tu juventud. Así que ellos son muy importantes en la iglesia del Señor. Le damos muchas gracias a Dios por jóvenes que ya han tomado la decisión sabia de entregarle sus vidas a Cristo, para que de esta manera Cristo pueda ser una influencia positiva en sus vidas y ellos también puedan ser una influencia para todos aquellos que les rodean. Por eso, con esto en mente, me gustaría dirigirme en esta ocasión a los jóvenes de esta congregación y darles 7 consejos prácticos para cada uno de ellos. Y déjenme enfatizar esto. Estos consejos no solamente son para los jóvenes, sino también para cada uno de nosotros, los que ya estamos viejitos, ¿verdad? Bueno, están viejitos, yo todavía no digo por ahí, ¿verdad? Pero son para todos en general. Espero en Dios que los consideremos cuidadosamente y que los podamos poner en práctica en nuestro diario vivir. Si queremos tener éxito, necesitamos escuchar a Dios y su palabra, porque ellos son los únicos que pueden darnos los consejos que usted y yo necesitamos para poder estar en el cielo algún día. Así que, ¿verdad?, la Biblia está llena de sabios consejos para cada uno de los jóvenes, adultos y ancianos y niños también. Probablemente la próxima semana veamos algunos consejos prácticos para los niños, ¿verdad?, y para los padres de familia. Pero Dios, una cosa que yo quiero enfatizar es que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, según de Pedro capítulo 1 y verso 3. Y estoy agradecido de que Dios no dice ahí algunas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, sino más bien dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Aquí en la palabra de nuestro Dios tenemos todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Esta es la voluntad en forma escrita que Dios ha dejado a todo ser humano para que pueda dirigir sus pasos por el camino de la justicia.
Dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que todos los que siguen estos consejos, ¿verdad?, van a encontrar la bendición de nuestro Dios. Hay un dicho por ahí que dice, el que escucha consejo, llega a viejo. Y esto es cierto, el que escucha consejo, llega a viejo. ¿Cuántos jóvenes no han perdido sus vidas porque no han escuchado a sus padres? ¿Cuántos padres de familia le dijeron a sus hijos, no hagas esto, no hagas aquello, no vayas aquí, no vayas allá, porque si vas ahí te puedes meter en problemas, si vas ahí te pueden quitar la vida? Y los hijos no hacen caso a los padres y van a ese lugar y luego de repente terminan perdiendo sus vidas. Eso, ¿verdad?, es muy triste. El que escucha consejo llega a viejo. Y yo le doy muchas gracias a mis padres de familia que se preocuparon por guiarme por el camino de la justicia. Y eso no significa de que todo el tiempo caminé por el camino de la justicia. Hubieron tiempos cuando uno se apartaba y no escuchaba a los padres. Pero gracias a Dios por esos consejos que en ese momento no eran agradables para mí. En ese momento mi respuesta para con ellos es que usted no quiere que yo sea feliz. O decía en ocasiones, es que usted ya, como usted ya vivió, no quiere que nosotros hagamos eso. No quiere que vivamos nosotros. Usted no quiere ser feliz. Usted quiere hacer mi vida miserable. Yo quiero ser contento. Yo quiero gozar de la vida. Bueno, es cierto, dice la Escritura en Eclesiastés 11, el último versículo, gózate de todo. Pero recuerda que vas a dar cuenta a Dios por todo lo que haces. Por eso es importante escuchar a nuestros padres, porque ellos saben lo que es mejor para con nosotros. La Biblia dice mucho en cuanto a escuchar consejos. Proverbios 4:10. Proverbios capítulo 4 y verso 10 dice, oye, hijo mío, recibe mis palabras y muchos serán los años de tu vida. ¿No es lo mismo que dice Efesios capítulo 6 y verso 1? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. También dice Proverbios 8:33. Escuchad la instrucción y sed sabios, y no la menospreciéis. Escuchad la instrucción, consejos, las direcciones, las instrucciones. Y dice, y no las desechéis, porque aquí está la sabiduría de nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Proverbios 4:1 dice, oíd, hijos, la instrucción de un padre y prestad atención para que ganéis entendimiento. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de los jóvenes, de los hijos, que escuchen a sus padres. Los padres saben lo que es mejor para con cada uno de nosotros. Con esto en mente, veamos los 7 consejos que Dios nos da por medio de su palabra para cada uno de los jóvenes y también para cada uno de nosotros. Algunos de esos consejos se van a aplicar a nosotros, pero van a haber algunos que no se van a aplicar porque nosotros ya pasamos, ¿verdad?, por esa etapa. Consejo número 1, pero antes de esto, si sigues estos consejos nuevamente, la bendición de Dios nunca se va a apartar de tu vida. Número 1, estudia la Biblia regularmente. Hemos leído en ocasiones, en tiempos pasados, acerca de esto del estudio de la Biblia. Es más, estamos haciendo una serie los domingos en la mañana en cuanto a cómo estudiar la Biblia eficazmente. Pero ¿no creen ustedes que necesitamos jóvenes como Timoteo? Donde dice la Escritura, Pablo exhorta a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 1 Timoteo 4 y versículo 13. Jóvenes como Tito, jóvenes como Daniel, hombres, ¿verdad?, que van a hacer la voluntad de nuestro Dios. Hombres que están llenos de conocimiento de la palabra de Dios. ¿No creen ustedes que necesitamos más Apolos hoy en día? Jóvenes que sean como Apolos. ¿Se acuerdan de las 2 características de este hombre piadoso, de este hombre de Dios? Apolos era ¿qué? Dice la Escritura, elocuente. ¿Y qué más? Poderoso en las Escrituras. ¿Qué significa ser poderoso en las Escrituras?
¿Significa que puede leer muy bien la Biblia, respetando los puntos y las comas? ¿Significa que tiene una buena oratoria para leer la Biblia? No. Poderoso en las Escrituras significa que conocía las Escrituras. Es cierto, hubo una parte ahí, ¿verdad?, en Apolos que todavía no había conocido bien el bautismo del Nuevo Testamento y solamente conocía hasta el bautismo de Juan el Bautista. Sin embargo, Aquila y Priscila tuvieron a bien acercarse a él y ayudarle para que conociera mejor el camino de Dios y siguiera predicando, ¿verdad?, correctamente la palabra de Dios. Pero era un hombre poderoso en las Escrituras. Y dice ahí en Hechos capítulo 18 que el conocimiento de las Escrituras nos puede ayudar para muchas cosas, jóvenes. Note lo que dice en Hechos capítulo 18. Hechos 18, vamos a ver versículos 24 en adelante. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Aunque solo conocía el bautismo de Jesús, todo lo que él enseñaba era exactamente las cosas referentes a Jesús. Lo único que le faltaba a él era tener un poquito más de conocimiento. Luego dice el 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran, y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. Note el verso 28. Porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿No creen ustedes que necesitamos jóvenes como Apolos hoy en día? Jóvenes que puedan refutar vigorosamente y enseñar acerca del camino de Dios a sus amigos, a sus compañeros de escuela, compañeros de trabajo. Necesitamos jóvenes que estudien sus Biblias regularmente. Jóvenes que crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios para que no sean engañados por las filosofías humanas que hoy en día están en existencia. Filosofías como el ateísmo, el humanismo que deja a Dios fuera, el agnosticismo y todas estas teorías, ¿verdad?, que apartan a los jóvenes del camino de Dios. Muchos jóvenes han sido llevados en cautiverio por causa de la falta de conocimiento. ¿Cuántos jóvenes no están asistiendo a los colegios y a las universidades donde los maestros no creen en la inspiración de la Biblia, donde los maestros no creen en la existencia de Dios, donde los maestros enseñan el humanismo, enseñan la evolución, enseñan todas estas doctrinas falsas? Y ahí están los jóvenes siendo expuestos a esa información y no saben cómo refutar a los maestros, no saben cómo refutar a aquellos que enseñan esas cosas. Y después, ¿qué pasa? Su fe es afectada y luego después terminamos perdiendo a nuestros jóvenes a las cosas de este mundo, a las filosofías de este mundo. Necesitamos jóvenes que se preocupen en el conocimiento de la palabra de Dios. Tú como joven, ¿qué tanto lees la Biblia durante la semana? ¿Qué tanto has crecido en el conocimiento de la palabra de Dios para hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas? Para mantenerte en el camino correcto de la palabra de nuestro Dios. Nuevamente, hacía referencia en otros tiempos acerca de Jueces, capítulo 2 y versículo 10. Donde el texto enseña que aquella generación fue y se reunió con sus padres y luego después se levantó otra generación que no conocía a Dios ni la obra que Dios había hecho por Israel. Tú como joven, ¿conoces a Dios? ¿Sabes que Dios existe? Y no es suficiente responder y decir, sí, yo creo que Dios existe. ¿Cómo puedes comprobar que Dios existe?
¿Puedes comprobar que Dios existe? Y créanmelo, hay muchos jóvenes que ni siquiera saben lo que significa el argumento cosmológico. Jóvenes que ni siquiera saben lo que significa el argumento teleológico. Argumentos que comprueban que Dios existe usando la ciencia. Muchos dicen, yo creo que Dios existe porque así dice en la Biblia. Pero ¿qué pasa si hablamos con un ateo que no cree en la Biblia? ¿Qué pasa si hablamos con un profesor que no cree en la Biblia? ¿Cómo le probamos, lógicamente hablando, a esas personas que Dios existe? Nuevamente, es muy importante que los jóvenes crezcan en el conocimiento de esta información, tanto de la Biblia como información extra, evidencia externa, que nos ayudará a poder fortalecer nuestra fe para no ser engañados y para no ser llevados en cautiverio. Las estadísticas de cómo las iglesias del Señor están perdiendo a los jóvenes son muy tristes, hermanos. Muchas iglesias se están quedando sin jóvenes. Y créanmelo, no se están quedando sin jóvenes porque se van, ¿verdad? Se mueven a los colegios o universidades y luego se van a reunir en otra parte. No, los están perdiendo a las cosas del mundo. Los están perdiendo a los placeres de este mundo que no tienen absolutamente nada que ofrecer. El mundo no ofrece nada más que placeres temporales y después vienen las consecuencias. Muy importante que tengan en cuenta este consejo número 1. Y nuevamente, cantábamos el himno, quiero seguir las pisadas del Maestro. Nuevamente, 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció, sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Necesitamos jóvenes que sigan las pisadas de Cristo hoy en día. Pero número 2, necesitamos jóvenes que se comuniquen regularmente con Dios. Nuevamente, si ahorita hiciéramos una encuesta de cuántas veces oran los jóvenes de esta congregación y luego reveláramos esas encuestas, esa información a la congregación, probablemente sería animante o probablemente sería decepcionante. ¿Qué tanto oras como joven? ¿Qué tanto te comunicas con Dios en la mañana, en la tarde, en la noche? ¿Qué tanto oramos? ¿Con cuánta frecuencia nos comunicamos con nuestro Dios? Muchos jóvenes lo estamos perdiendo porque no están comunicándose con Dios. Muchos jóvenes ni siquiera creen en el poder de la oración. Ni siquiera creen en el poder de la oración. Muchos jóvenes no toman tiempo, no dedican tiempo para orar a nuestro Dios. ¿Cuándo fue la última vez que encontró a un joven de rodilla en su cuarto orando a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que encontró a un joven pidiéndole a Dios que le dé sabiduría, que le dé conocimiento, inteligencia para poder hacer sabias decisiones y no ir al castigo eterno? ¿Cuándo fue la última vez que encontramos esas cosas? Hermanos, necesitamos regresar a la Biblia y ser hombres y mujeres y jóvenes y niños de oración. Que siempre estemos comunicándonos con nuestro Dios, porque así nosotros le hacemos saber a Dios que lo necesitamos. Pero cuando yo no oro a Dios, yo le estoy diciendo a Dios, no te necesito. Y Dios no quiere escuchar eso. Dios quiere que tengamos jóvenes de oración. Hay jóvenes que son cristianos, pero dado a que no oran con frecuencia, sus oraciones ya no parecen oraciones, sino que parecen ¿qué? Rezos. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y no desarrollan su habilidad de poder orar y expresarse mejor para con su Padre Celestial. Necesitamos jóvenes de oración. Número 3, consejo número 3. Necesitamos jóvenes que practiquen la santidad regularmente. Y cuando hablo de regularmente, estoy hablando de practicar la santidad todos los días. No solamente cuando estamos aquí, no solamente cuando estamos en la casa, sino también cuando estamos fuera del alcance de la vista de nuestros padres. ¿Cuántos jóvenes no esperan llegar a sus padres, los dejan en la escuela? Y mientras ellos van caminando para meterse en la escuela, sus padres se van y nomás se van sus padres, se van para otra parte. Y como le llaman skipping school, esquipeando la escuela o brincándose la escuela y no asisten a las clases y se van con sus compañeros pensando que esto es cool,
que vienen a obtener una fama con sus amigos. Oh, el fulano de tal, este se esquipea las clases. Oh, ese tiene muchos amigos, bien popular aquí en la escuela, bien famoso. Pero delante de Dios no es famoso. Y lo único que le espera, ¿verdad?, es el castigo eterno cuando nos apartamos de esto. Dios desea jóvenes como Daniel. Daniel propuso en su corazón, Daniel 1:8, no contaminarse con la comida y los manjares del rey. Aplicación para hoy en día, jóvenes que se propongan en su corazón no contaminarse con las cosas de este mundo. ¿Se acuerdan de José? Aquel que fue vendido por sus hermanos, la túnica de diferentes colores. José, cuando llegó al palacio de Potifar, a la casa de Potifar, la esposa de Potifar lo acosaba sexualmente. Ella quería estar con José. Y en cierta ocasión no había nadie en la casa más que la esposa de Potifar y José. Y la esposa de Potifar viene con José y lo acosa sexualmente. ¿Y qué fue lo que hizo José? José pudo haberse quedado ahí. José pudo haber dicho, bueno, no hay nadie aquí en la casa. Todo está perfecto. Potifar no se va a enterar. No, José pudo haber dicho eso, pero no lo dijo. Lo que hizo José, como dice Génesis 39:9, José huyó de ese lugar. José se fue. Probablemente cuando iba corriendo dijo, mejor aquí corrió y no aquí quedó. Y como quiera, ¿verdad?, se metió en problemas, pero no se metió en problemas por su mala cabeza, su dura cabeza, sino más bien por hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, Pedro dice, si sufres, sufre como cristiano, por hacer la voluntad de Dios y no por hacer el mal. Jóvenes como José, jóvenes como Daniel, jóvenes como Timoteo, consérvate puro. 1 Timoteo 5:22. Esta es la clase de jóvenes que la iglesia de Cristo necesita hoy en día. Jóvenes que practiquen la santidad. Déjeme decirte, joven, si no practicamos la santidad, no podremos ver a Dios algún día. El escritor a los Hebreos claramente lo dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y probablemente un joven levante la mano y diga, hermano, pero ¿a qué se refiere con santidad? ¿Qué significa santidad? Bueno, santidad significa separado, apartado de las cosas de este mundo para poder consagrar su vida a Dios. A eso nos referimos con santidad. Jóvenes apartados de las cosas de este mundo. Dice la Escritura en 1 de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Los placeres temporales del pecado, describe Hebreos 11:25. Temporales porque hoy gozas, hoy tienes placer, pero mañana vienen las consecuencias. ¿Cuántos jóvenes no han, por un momento de placer, a los meses después se dan cuenta que tienen SIDA? Y que su vida está marcada para morir por medio de esa enfermedad, por causa de esa enfermedad, del SIDA y enfermedades sexuales. ¿Cuántas jovencitas hoy en día en este mundo, por un momento de placer, luego después tienen que cargar 9 meses con un niño? Que en ocasiones les pasa por la mente ir a practicar el aborto para deshacerse de ese niño, porque no estaban preparadas para eso. Hermanos y jóvenes, necesitamos considerar en serio estas cosas. El mundo no tiene nada que ofrecer. No pierdan su salvación por las cosas de este mundo. Manténganse puros, como Pablo le dice a Timoteo, consérvate puro. 1 de Timoteo 5 y verso 22. Siguiente consejo. Considera cuidadosamente tus amistades. Una de las cosas, y se lo digo por experiencia, cuando yo estaba más joven y estaba en la middle school y en la high school, siempre quería juntarme con aquellos que eran bien populares, bien famosos, de aquellos que siempre los estaban viendo, mira, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Siempre trataba de encontrar esa clase de amistades. Y luego ibas caminando en el pasillo con esos amigos y te sentías muy acá, aquí vengo con mis camaradas, con mis amigos. Y te sentías muy acá, pero delante de Dios no es muy acá.
Delante de Dios eso es abominación cuando te juntas con amigos que lo único que hacen es darte un mal ejemplo. Dice la Escritura en 1 Corintios 15:33, un pasaje que cada padre de familia debe exhortar a su hijo a memorizar. 1 Corintios 15:33, no erréis o no seáis engañados. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y si no lo entienden, déjenme se lo pongo en lenguaje más simple. El que entre lobos anda, a aullar aprende. Y el que entre la miel anda, algo se le va a pegar. Y créanmelo, y se lo digo otra vez por experiencia, tenía como 12 años, estaba bien chamaquillo. Y se movió un niño de la misma edad a la colonia o al barrio donde yo vivía. Y este joven, ese niño, no podía decir una frase, una oración, sin 2, 3 maldiciones. Y en ese momento a mí se me hacía muy cool, se me hacía muy acá, ¿verdad? Y luego de repente, nomás pasaba un mes cuando Willy ya estaba diciendo lo mismo que él, aprendiendo las maldiciones, aprendiendo las malas palabras, porque pensaba que eso me hacía muy famoso entre mis amigos, cuando en realidad era lo opuesto, ¿verdad? Nuevamente delante de nuestro Dios. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Qué dicen los amigos? Yo estoy por ti, cuando quieras. Y luego después nomás lo meten a la cárcel, ¿qué pasa? ¿Dónde están todos los amigos, verdad? O cuando pierde la vida, ¿dónde están sus amigos? Las malas compañías solamente traen malas y serias consecuencias. No sé si me acuerdo, ¿verdad?, de haberles contado una historia muy triste que pasó ahí en Dallas. Cuando vivíamos ahí en Dallas, en los apartamentos, cuando estaba asistiendo a la middle school. Estábamos ahí, había unos, en el piso de arriba, en el apartamento de arriba, había unos jóvenes que andaban en malos pasos, andaban en las pandillas, las cuales eran muy de moda en los 90s. Y andaban en pandillas y yo veía, me asomaba por la ventana y veía hacia afuera que ahí estaban vendiendo droga y en sus carros low riders que se movían así acá y con sus pantalones que parece que se le estaban cayendo los pampers y sus bandanas acá y eso era muy cool en ese momento. Y estaban ahí, ¿verdad? Y sus carros, pues eso atrae a cualquier joven que anden ahí con sus carros moviéndose y que se mueven para acá y esto para lo otro y tantas cosas. Atrae eso a los jóvenes. Bueno, en cierta ocasión estos dos hermanos, que los tenía yo en las mismas clases donde yo estaba, y gracias a Dios que yo no seguí sus pasos de ellos, que tenía padres que se preocupaban por decirme, métete para adentro, no andes allá afuera con ellos, métete para adentro. No me gustaba en ese momento que me dijeran eso, pero era para mi propio bien. Estos jóvenes estaban en una tienda ahí por la Royal Lane, y de repente estaban en su carro Impala 64, muy acá, ¿verdad? El joven, el hermano menor, en ese momento le hace una expresión con su mano a un hombre que estaba pasando ahí. Este hombre saca una pistola y le dispara adentro, queriéndole pegar al hermano más joven, le pegó al mayor que estaba manejando en la mera cabeza. Instantáneamente murió ese joven. Ese joven se pasa, arrastra a su hermano, lo mueve hasta el siguiente asiento para que él pueda manejar ese Impala, muy cool, ¿verdad? Manejarlo hasta el apartamento para ir a decirle a su mamá que su hermano estaba muerto. Comienzan a bajar de las escaleras, todos llorando y nosotros, se escucha todo desde el primer piso. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y todos nos acercamos a la ventana para ver afuera. Y afuera enfrente, así estaba yo, y estaba el hermano Meneses, estaba parqueado el carro a la misma distancia de la ventana del apartamento. Y ahí pude ver, y hasta este momento todavía me acuerdo, de ese joven que estaba en el asiento de pasajero, con su cabeza así y sangre por todas partes, por el tiro que le había pasado en la cabeza. Y su hermano estaba ahí, nomás todo en shock, que no podía creer lo que estaba pasando. Y la mamá corriendo, llorando y diciendo, no, mi hijo no. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Solamente vienen serias consecuencias y muchas veces no nos damos cuenta de las consecuencias tan feas que vienen hasta que ya no estamos en esas consecuencias. No esperes llegar hasta ahí y experimentar las consecuencias. Antes de llegar ahí,
Toma una decisión correcta. Escoge tus amistades, que sean amistades que van a ser una buena influencia para ti. No amistades que otra vez vas a ir a la iglesia. Más puro en la iglesia pasas. Podemos ir al cine ahorita y vas a ir a un devocional, que vas a ir a una reunión de jóvenes y esto y lo otro. Y ahí están aconsejando mal a los jóvenes. Y aquellos que escuchan a estas personas, ¿verdad?, se meten en grandes problemas. Considera tus amistades. Mejor consejo que Dios te puede dar en las Escrituras. Siguiente, obedece a tus padres. Los padres saben lo que es mejor para nosotros. Aunque en ese momento cuando nos dan la instrucción, no queremos aceptar. No queremos aceptar. Y nuevamente salimos con los argumentos de que tú no quieres que yo sea feliz. Como tú ya viviste tu vida, ¿verdad? No quieres que yo viva y esto y lo otro. Salimos con muchos argumentos. Créanmelo. A la edad de ahorita de 32 años, yo le doy gracias a Dios por esos padres que me castigaron con vara y con el cinto y con lo primero que encontraron ahí, ¿verdad? Pero me castigaron y me daban instrucciones y me decían, eso no se hace, para que ahora, gracias a Dios, yo sea lo que soy. Una persona que aprecio de los consejos que me dieron, y ahora que yo tengo hijos, me doy cuenta, ¿verdad?, de que necesitamos hacer lo mismo con ellos. Siempre guiarlos por el camino correcto y no demás dejar que hagan lo que ellos quieran. Pero hay que obedecer a los padres, porque ellos saben lo que es mejor para cada uno de nosotros. Ellos ya pasaron por esas cosas. Ellos saben las consecuencias que hay cuando seguimos las cosas de este mundo. Joven, obedece a tus padres. Ellos saben lo que es mejor. Es cierto, hay padres de familia que mal aconsejan a sus hijos. Como Atalía, ¿se acuerdan? Atalía aconsejó a su hijo Ocosías en el mal camino. Pero no todos los padres son malos. Hay padres piadosos, padres que se preocupan por guiarte por el camino de la verdad. Y espero en Dios que tus padres también hagan lo mismo. Consejo número 6. Cuando pienses casarte, busca a alguien que te ayude a ir al cielo. Cuando pienses casarte, probablemente ahorita es muy temprano para hablar de eso, ¿verdad? Pero cuando pienses, cuando llegue ese día, desde este momento, no esperemos hasta que ya pasó todo, ¿verdad? Y después que ahora queremos aconsejarles a ellos. Desde antes, desde una temprana edad, cuando pienses casarte, busca a alguien que pueda llevarte al cielo. ¿Qué es lo que dicen las jovencitas? Yo sé que me pega, yo sé que me maltrata, pero yo sé que cuando nos casemos va a cambiar. Yo sé que va a cambiar, yo sé que va a dejar la marihuana, yo sé que va a dejar las drogas, yo sé que va a dejar la tomada. Yo sé que ya no me va a golpear cuando ya nos casemos. Es una mentira del diablo, no van a cambiar. Si cuando andan de novios te golpea, si cuando andan de novio anda bien celoso, si cuando andan de novios hace todas estas cosas, ¿qué le hace pensar a uno que van a cambiar después de que ya están casados? Dicen que cuando andan de novio, ¿verdad?, están los ojos cerrados, pero cuando ya se casan, ahí es cuando ya se abren los ojos, ¿verdad? Y por eso dice, ¿verdad?, novio, no vio, o sea, no vio. Y que no pase eso, ¿verdad?, con ustedes. Consideren las personas con las que van a estar, que sean personas que te ayuden a ir al cielo. ¿Para qué quieres una persona que te va a sacar de las cosas? Créanmelo, yo he tenido la experiencia de ver muchos jóvenes, tanto ahí en Lufkin como en otros lugares donde he andado, que salen con jóvenes que no son cristianos. Y lo primero que hacen es sacarlos del círculo de Cristo. Sacarlos de esa influencia positiva para llevárselos al baile, para hacer drogas, para tomar cerveza y para hacer muchas cosas que en ese momento, si Cristo viniese, se van al castigo eterno y no al cielo, y luego van a tener toda la eternidad para darse cuenta del error que cometieron al practicar esas cosas. Busca a alguien que te va a ayudar a ir al cielo. Alguien que va a ser una influencia positiva en ti. Si tú quieres ser feliz en tu matrimonio, entonces busca a alguien que en realidad te va a ayudar a ir al cielo. Esa puede ser tu foto después de que te cases. Y créanmelo, si ustedes le preguntan a esas mujeres cómo es su matrimonio, créanmelo, no le van a decir, oh, color de rosa. Todo muy hermoso. Mi esposo me respeta, me ama, me quiere bastante. Y yo también a él. Los dos leemos las escrituras, los dos oramos juntos, vamos al servicio juntos, vamos a campañas juntos, vamos a reuniones aquí devocionales. Lo llevamos tan bonito.
Gracias a Dios que me concedió, ¿verdad?, una persona así, con la cual yo pueda vivir el cristianismo juntos. Pero si usted le pregunta a estas mujeres, no van a decir lo mismo. ¿Cuántas veces me ha tocado a mí dar a aconsejar matrimonios que están en problemas, que están en dificultades, matrimonios que estaban a punto en ese momento de divorciarse? ¿Por qué? Porque el esposo no las trataba bien y las maltrataba. Y créanmelo, esto no solamente pasa con los que no son cristianos. Me ha tocado aconsejar matrimonios donde el hermano joven actúa peor que un incrédulo, golpeando a su esposa, que es cristiana, y haciendo cosas, ¿verdad?, que no se deben de hacer. Necesitamos, ¿verdad?, jóvenes que en realidad no se dejen llevar por la apariencia, que dicen, no, es que está bien guapo, o que está bien guapo, que está bien bonito y eso, lo otro. Mira su cuerpo y aquí allá, esa figura, créanmelo, esa figura se va a ir tarde que temprano. Y se lo digo por experiencia. Yo estaba así, bien flaquito, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad?, pues sigo flaquito todavía. Pero cambie todas esas cosas. Cambian esas cosas, ¿verdad? No se dejen llevar por la apariencia física externa, llévense por lo que es adentro, ¿verdad? Una persona, ¿verdad?, que en realidad se va a preocupar por hacerte feliz como Dios quiere y no, ¿verdad?, como ellos piensen. Siguiente, finalmente, número 7, obedece el Evangelio de Cristo. Uno de los mejores consejos que puedes tener es obedecer el Evangelio de Cristo. Obedecerlo en dos facetas. Número 1, obedeciendo para poder ser salvo. Y número 2, viviendo como es digno del Evangelio. Filipenses 1 y verso 27. Si todavía no le has entregado tu vida a Cristo, ¿qué esperas para hacerlo? Alguien puede decir, un joven puede levantar su mano y decir, hermano, es que yo primero quiero vivir mi vida. Y luego después entregarle mi vida a Cristo. Después, cuando ya está viejito. Después, cuando ya no puede hacer nada por el Señor, quiere entregarle su vida a Cristo. Entreguémosle nuestra vida a Cristo hoy. Hoy que tenemos las fuerzas para darle lo mejor. Hoy para ser como José, para ser como Daniel, para ser como Timoteo, para ser como Tito, como aquellos jóvenes que sirvieron a Dios desde una temprana edad y ya cuando van a morir, saben que les espera un lugar mejor en el cielo. La pregunta es, ¿dónde quieres pasar la eternidad? ¿Dónde quieres pasar la eternidad? El cielo y el castigo eterno son dos lugares reales. ¿Cuántos quieren estar en el castigo eterno? En ese lugar que ha sido descrito por la Biblia como el lago de fuego, Apocalipsis 21:8, como lugar de oscuridad, como lugar de separados de la presencia de Dios, 2 Tesalonicenses 1:7-9, lugar donde es el lloro y el crujir de dientes, lugar de tormento, lugar donde el gusano de ellos no muere, algo que enfatiza, impresiona en nuestra mente lo feo y lo horrible que es el castigo eterno. Muchos jóvenes van a estar ahí. ¿Por qué? Porque quisieron poner mejor a Dios, al mundo en primer lugar, en vez de a Dios. Muchos jóvenes van a estar ahí porque quisieron mejor ser cool con sus amigos, en vez de ser, ¿verdad?, un joven como Dios quiere que sean. Muchos jóvenes va a estar, el castigo eterno va a estar lleno de jóvenes. La pregunta es, ¿vas a estar tú ahí, en el castigo eterno? Dios no quiere que estés ahí. Dios quiere que tú vayas a ese lugar, al cielo, a las moradas, esas moradas celestiales, ese lugar donde no hay lloro, ni más crujir, ni más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Apocalipsis 21:4. Dios quiere tenerte ahí. Mi consejo para ti en esta mañana es obedece el Evangelio de Cristo antes de que sea demasiado tarde, demasiado eternamente tarde. Todos esos consejos Dios nos los da por medio de su palabra. Así que te animo en el nombre del Señor a que estos consejos no hayan caído en saco roto, sino más bien los consideres cuidadosamente y los pongas en práctica antes de que sea demasiado tarde. Si está aquí entre nosotros alguien, joven o adulto, que desea entregarle su vida a Cristo, animamos en el nombre del Señor a que lo haga en esta mañana. Aquí hay agua. ¿Qué impide que usted sea bautizado? Esperamos en Dios de que usted no deje que las cosas de este mundo sean la excusa por la cual usted no le entregue su vida a Cristo.
¿Qué es lo que tiene que hacer? Simplemente reconocer que está fuera de Cristo, escuchar el Evangelio de Cristo, Romanos 10:17, creer de todo corazón en Cristo, Juan 8:24, arrepentirse de sus pecados, Hechos 3:19, confesar a Cristo como el Hijo de Dios, Romanos 10:9-10, y ser sumergido en las aguas del bautismo para nacer de nuevo, para recibir el perdón de los pecados, para poder estar en el cielo algún día. Si usted desea responder a esa invitación, animamos en el nombre del Señor a que lo haga. Aquí estamos, ¿verdad?, para servirle y para ayudarle en esta ocasión. Vamos a cantar un himno de invitación que ha sido preparado. Y si usted ya está en Cristo y le ha fallado, o es un joven que no ha vivido como debe ser, aquí estamos también para ayudarte y para orar también por ti, para que Dios te dé la sabiduría y la inteligencia necesaria para hacer su voluntad y no la voluntad de Satanás. Que el Señor les bendiga y estamos de pie lo que podamos.